Hola, me llamo Ikers Varela. Trabajo en un pequeño taller de carpintería justo al lado de la plaza, en un tranquilo suburbio a las afueras de Salamanca, España. Es el tipo de lugar donde las calles están bordeadas de olmos que se vuelven dorados cada otoño, y el aire siempre lleva un leve aroma a serrín y café de los tostadores de la cuadra. El taller ha estado en la familia de mi jefe por 3 generaciones, y he estado allí desde joven, aprendiendo a dar forma a la madera cruda en algo que perdura. Alquilo un apartamento de un dormitorio encima de una panadería. Despertarme con el olor a bollos de canela cada mañana es lo más cercano al lujo que tengo. La vida es simple. Me gusta así. La mayoría de las tardes, después de lijar la última pieza de roble o limpiar el serrín de mis vaqueros, me dirijo al Café Golondrina. Es un rincón acogedor a 2 cuadras del taller. Paredes de ladrillo, luces colgantes cálidas y un menú en pizarra que no ha cambiado en años. Los baristas me conocen por mi nombre y mi pedido es siempre el mismo. Un café mediano negro y una hamburguesa clásica, sin adornos, con pepinillos extra. Me siento en la mesa 5 cerca de la ventana, donde puedo ver pasar el mundo sin ser parte de él. Hay algo en la rutina que me mantiene con los pies en la tierra. El tintineo de las tazas, el zumbido de las conversaciones, la forma en que la luz se inclina a través del vidrio justo antes del atardecer. Es predecible, y lo necesito. Esa tarde no fue diferente, o eso pensé. Había tenido un día largo en el taller, luchando con una tabla de nogal terca que se negaba a cooperar. Mis manos aún estaban ásperas por la cepilladora y sentía el dolor en mis hombros al empujar la puerta del café. La campanilla sonó, y el familiar olor a granos tostados me golpeó como un abrazo cálido. Asentí a Sofía, la barista, que ya estaba sirviendo mi café. La hamburguesa viene en camino, Iker, llamó, y le di una sonrisa cansada antes de acomodarme en mi lugar habitual. La mesa 6, justo al lado de la mía, estaba ocupada. No la había notado al principio. Era callada, casi fundiéndose en el suave resplandor del café. Llevaba un vestido rojo, simple pero impactante, del tipo que atrapa tu mirada sin intentarlo demasiado. Su cabello estaba recogido en una coleta ordenada, con unos mechones enmarcando su rostro. Se sentaba erguida, postura perfecta, pero sus dedos seguían golpeando el borde de su vaso de agua, y sus ojos miraban el reloj en su muñeca cada pocos segundos. Nerviosa, esperando. No pretendía mirar, pero algo en ella atraía mi atención. Tal vez era la forma en que se mantenía, como si se preparara para algo. Pasaron 45 minutos. Su vaso de agua estaba casi vacío. El hielo se había derretido en astillas. No había tocado el menú. Estaba a mitad de mi hamburguesa cuando la puerta se abrió y un hombre entró con paso firme, alto, hombros anchos, vestido con un traje gris impecable que gritaba oficina del centro. Su reloj brillaba bajo las luces. Probablemente valía más que mi alquiler mensual. Escaneó la habitación, la vio y caminó hacia ella con una confianza que rayaba en la arrogancia. Ella se levantó para saludarlo, una pequeña sonrisa parpadeando en sus labios, pero no llegaba a sus ojos. No debería haber escuchado, pero las mesas estaban cerca y el café no era ruidoso. Su voz se oía baja pero clara, del tipo que espera ser escuchada. «Valeria, ¿verdad?», dijo, sin sentarse aún. Ella asintió, sus manos entrelazadas fuertemente frente a ella. «No sabía que eras sorda de verdad». Las palabras golpearon como una bofetada. Me congelé, tenedor a medio camino de mi boca. Los hombros de Valeria se tensaron, sus labios separándose ligeramente como si la hubieran pillado desprevenida. No leo labios con fluidez, pero no necesitaba. Su rostro contaba la historia. Shock, luego un destello de dolor que enterró rápidamente. Firmó algo, sus manos moviéndose con precisión.
Pero el tipo solo la miró, su ceño fruncido como si hubiera hablado en otro idioma. Tal vez para él lo era. Mira, dijo, cortándola antes de que terminara. Tengo estándares. Salir con alguien sorda no es uno de ellos. Ni siquiera se sentó. Solo se giró, ajustó sus gemelos y salió por la puerta, que se cerró detrás de él. El café se quedó en silencio por un segundo. O tal vez fui yo, mi pulso fuerte en mis oídos. Valeria no se movió. Se hundió de nuevo en su silla, sus manos agarrando el vaso tan fuerte que pensé que podría romperse. Sus ojos fijos en la mesa, brillando, pero sin derramarse. No lloraba, no aún. Lo mantenía unido, pero apenas. Podía sentir el calor subiendo en mi pecho, mi puño cerrándose bajo la mesa. ¿Qué tipo de persona dice eso y simplemente se va? Quería seguirlo, decir algo, cualquier cosa. Pero ¿qué arreglaría eso? No borraría el daño tallado en su rostro. No sé qué me pasó. Tal vez fue la forma en que se sentaba allí, tan pequeña en ese vestido rojo, o la forma en que sus manos temblaban ligeramente. Tal vez fue mi madre, sus propias luchas con la pérdida de audición, la forma en que me enseñó a firmar antes de que pudiera montar en bici. Me levanté, mi silla raspando contra el piso de madera. Sofía miró desde el mostrador, pero no miré atrás. Caminé unos pasos a la mesa 6, mi corazón latiendo más fuerte de lo que debería. Valeria no me notó al principio, sus ojos aún bajos, sus dedos trazando el borde del vaso. No hablé. Las palabras se sentían mal, demasiado ruidosas para el momento. En cambio, levanté mis manos y firmé, lento y deliberado, como mi madre me había enseñado. Mereces algo mejor que eso. Su cabeza se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron, buscando mi rostro como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Por un momento no se movió, no firmó de vuelta. Luego lentamente sus labios se curvaron en la más tenue sonrisa. No feliz, pero real. Firmó, sus manos graciosas a pesar del temblor. ¿Sabes, LSE? Asentí, manteniendo mis manos estables. Mi madre es sorda. Crecí con eso. Me miró, y por primera vez esa noche, la tensión en sus hombros se alivió un poco. El café zumbaba a nuestro alrededor, pero en la mesa 6 sentía como si el mundo hubiera pausado, esperando lo que viniera después. Las manos de Valeria flotaron en el aire por un segundo, como decidiendo si confiar en el momento. Luego firmó de nuevo, más lento esta vez, sus dedos deletreando su nombre. Baleria. Pausó. Luego añadió: Gracias por eso. Sus ojos sostuvieron los míos, cálidos pero cautelosos, como alguien que había sido quemado antes y no estaba segura si el calor se había ido. Gesturé a la silla vacía frente a ella. ¿Te importa si me siento? Asintió, un pequeño movimiento casi imperceptible, y tiré de la silla, la madera crujiendo suavemente bajo mi peso. El ruido del café filtró de vuelta, cucharas tintineando, el siseo de la máquina de espresso, pero se sentía distante, como si pasara en otra habitación. Dejé mi hamburguesa a medio comer a un lado, olvidada. Soy Iker, dije, hablando y firmando al mismo tiempo, un hábito que había adquirido de años con mi madre. Trabajo en el taller de carpintería calle abajo. Usualmente solo vengo por los pepinillos. Intenté una sonrisa, esperando aligerar el aire. Funcionó más o menos. La comisura de su boca se movió y firmó de vuelta. Los pepinillos son una razón sólida. De cerca, era aún más impactante de lo que había notado desde la mesa 5. Su vestido rojo abrazaba su figura sin presumir, y sus ojos, avellanas salpicados de verde, llevaban una intensidad tranquila, como si siempre observara, siempre procesara. Había una pequeña cicatriz justo sobre su ceja izquierda, tenue pero noticiable. Me pregunté de dónde venía, pero no pregunté. No aún.
Inclinó la cabeza, firmando, «No tenías que hacer eso. Defenderte por mí». Sus manos se movían con la precisión de una enfermera, cada gesto limpio y deliberado. Podía decir que estaba acostumbrada a hacerse entender, incluso cuando el mundo no se molestaba en escuchar. Me encogí de hombros, firmando de vuelta. No se sentía bien dejar que ese tipo se fuera como lo hizo. Pausé, luego añadí, hablando suavemente. Mi madre perdió la mayoría de su audición después de un accidente de coche cuando era niño. La gente solía hablar sobre ella como si no estuviera allí. Sé lo que es ver a alguien que te importa ser descartado. La expresión de Valeria se suavizó y por primera vez me miró como si no fuera solo un extraño que había llegado. Firmó, «Tu madre es afortunada de tenerte». Luego, casi como un pensamiento posterior, añadió, «Soy enfermera pediátrica en el Hospital San Juan. Trabajo con niños que temen las agujas y padres que temen todo lo demás». Sonreí. Suena como si tuvieras las manos llenas. Rió, un pequeño sonido quieto que no necesitaba volumen para llevarse. No tienes idea. Ayer, un niño de 4 me dijo que mi estetoscopio era un escuchador de monstruos. Sus manos pintaban la escena, imitando los ojos abiertos del niño y gestos dramáticos. No pude evitar reír también. Del tipo que viene de las entrañas y te sorprende. Hablamos, o firmamos, o ambos, por lo que se sintió como minutos, pero debió ser más. Sofía dejó la cuenta para mi mesa, dándome una ceja levantada que ignoré. Valeria me contó que había perdido su audición después de una meningitis que vino rápido y dejó su mundo silencioso. Fue como si alguien apagara un interruptor. Firmó, su rostro calmado pero sus ojos distantes. Un día podía oír a mi madre cantando en la cocina. Al siguiente, nada. Asentí, firmando. Mi madre dice que el silencio no está vacío. Es solo un tipo diferente de lleno. Los ojos de Valeria se iluminaron ante eso, y repitió la frase, sus manos demorándose en los signos para lleno y diferente. El café empezaba a vaciarse, la multitud de la tarde disminuyendo. No quería irme, pero tampoco quería presionar. Rasgué una esquina de mi servilleta, garabateé mi número y lo deslicé por la mesa. Luego firmé, café la próxima semana. Sin presión, solo café. Añadí una pequeña sonrisa, esperando que no se viera tan nerviosa como me sentía. Miró la servilleta, luego a mí y asintió. Miércoles, firmó. Mismo horario, trato. Firmé de vuelta, levantándome. Dejé una propina bajo mi plato y salí, la campanilla tintineando detrás de mí. El aire de la noche era fresco, las luces de la calle proyectando sombras largas en la acera. No miré atrás, pero podía sentir sus ojos en mí, y tomó todo no sonreír como un idiota todo el camino a casa. El miércoles llegó más rápido de lo esperado. Había pasado los días en el taller, lijando una mesa de comedor para un vecino, pero mi mente seguía vagando a la mesa 6. Me dije que era solo café, nada más, pero cambié de camisa 2 veces antes de salir del apartamento. Cuando entré al café Golondrina, Valeria ya estaba allí en la misma mesa, llevando un jersey azul marino y vaqueros. Levantó la vista y saludó, una sonrisa real esta vez, no la cautelosa de antes. Pedí lo usual, más un chocolate caliente para ella. Había firmado la última vez que el café la mantenía despierta toda la noche. Nos acomodamos en un ritmo fácil, firmando y hablando de todo y nada. Me contó sobre un niño en el hospital que le dibujó un dinosaurio con gorro de enfermera. Le conté sobre la mesa que estaba construyendo, cómo el grano de la madera contaba una historia si sabías leerla. Cada nudo es una cicatriz, firmé. La hace más fuerte, no más débil. Asintió, sus manos trazando la forma de un nudo en el aire. Como las personas, firmó. Las cicatrices no nos rompen, muestran que sobrevivimos.
Esos cafés de los miércoles se convirtieron en un ritual. Nos reuníamos a las 6 después de su turno y mi día en el taller. A veces hablábamos de trabajo. Sus historias sobre niños siempre me hacían reír. Y le mostraba fotos de lo que estuviera construyendo, bocetos ásperos en servilletas. Otras veces no necesitábamos palabras. Firmaba sobre una canción que solía amar, describiendo las vibraciones que aún podía sentir en su pecho. Yo firmaba sobre el viejo tocadiscos de mi madre, cómo bailaba canciones que ya no podía oír. Había momentos cuando nuestras manos se rozaban pasando un menú o un sobre de azúcar, y ninguno se apartaba. No era apresurado, no forzado, era como tejer una manta un punto a la vez, cada uno pequeño, pero construyendo algo cálido. Empecé a esperar los miércoles como solía esperar terminar un corte perfecto de madera, algo que se sentía correcto hasta el núcleo. Una tarde, mientras las luces del café se atenuaban y la barista empezaba a apilar sillas, Valeria afirmó: «Esto no se siente como solo café ya». Sus ojos eran estables, buscando los míos. No miré a otro lado. «No lo es», firmé de vuelta. «Y estoy bien con eso». Sonrió, y por primera vez vi algo en sus ojos que no era cautela o dolor. Era confianza, frágil pero creciendo, como un brote empujando a través de la tierra primaveral. Esos cafés de los miércoles se desbordaron al fin de semana, lento y natural, como savia subiendo en primavera. Un sábado, Valeria texteó: «Bueno», firmó en un mensaje, su forma de mantener las cosas visuales incluso en pantallas. «Parque cerca de tu taller. Trae a Max». Max era su perro rescatado, un mestizo de Golden Retriever desgreñado con una oreja que caía más que la otra. Lo había adoptado del programa de terapia del hospital. Había sido abandonado, asustado de ruidos fuertes que no podía oír de todos modos. Lo había conocido brevemente durante uno de nuestros encuentros en el café, cuando lo trajo con correa, su cola golpeando silenciosamente contra el piso mientras se apoyaba en su pierna. Llegué al parque de la Alamedilla con un par de correas y un frisbee que había tallado de madera sobrante en el taller. Pino ligero, lijado suave. El parque estaba tranquilo esa mañana. Caminos crujiendo bajo hojas caídas, el aire fresco con la promesa de lluvia después. Valeria ya estaba allí, sentada en un banco, Max a sus pies. Llevaba una chaqueta verde, vaqueros y botas, su cabello suelto por primera vez que lo veía. Saludó cuando me vio, y Max saltó, olfateando mis manos antes de lamer mis dedos, probando el serrín que nunca podía lavar del todo. Caminamos el sendero en bucle, Max tirando adelante, sus patas levantando tierra. Valeria firmaba mientras íbamos, sus manos libres y expresivas. Le encanta este parque. Siente las vibraciones de los pájaros aterrizando. Asentí, firmando de vuelta. Mi madre siempre decía: «Los perros oyen con sus corazones». Sonrió a eso, bajando para revolver el pelaje de Max. No hablamos mucho al principio, solo caminamos. El silencio entre nosotros cómodo, no vacío. Había aprendido a leer sus humores, la forma en que sus hombros se relajaban o sus dedos tamborileaban contra su muslo. Mientras las semanas se convertían en un mes, nuestras rutinas se entretejían. Pasaba por el taller después de su turno, viéndome cepillar una tabla o ensamblar un marco de silla. Firmaba explicaciones. «Esta unión es una cola de Milano fuerte, no necesita clavos». Trazaba la madera con sus dedos, sintiendo el grano, y firmaba como la confianza. Invisible pero sostiene todo. Empecé a dejarle pequeñas cosas. Un marcador tallado, un comedero de pájaros diminuto en forma de mano abierta. Ella dejaba notas en mi caja de herramientas, firmadas en papel adhesivo. «Espero que tu día sea suave como este borde». Había tardes cuando las palabras no eran necesarias en absoluto.
Nos sentábamos en el pequeño balcón de mi apartamento, Max enrollado a nuestros pies, viendo el atardecer pintar el cielo en naranjas y rosas. Apoyaba su cabeza en mi hombro y sentía el ascenso y descenso constante de su respiración. Una noche, me enseñó un nuevo signo, paz, su mano plana contra su pecho, luego abriéndose como una flor. Lo repetí, mis dedos rozando los suyos. Lo sostuvo un segundo más, luego firmó, esto se siente como paz. No era todo dicha tranquila. Valeria tenía sus días, los turnos en el hospital que la drenaban, los niños que no lo lograban, los padres que arremetían en duelo. Firmaba sobre eso en ráfagas cortas, sus manos afiladas con frustración. Escuchaba, firmando de vuelta historias del taller para distraerla, el cliente que quería una mesa que flotara, o la vez que pegué mis dedos juntos. Reía, la tensión aliviándose de su rostro. Y yo tenía mis propias sombras, noches cuando el apartamento se sentía demasiado grande. Recuerdos de los días duros de mi madre colándose. Valeria lo sentía, su mano en mi brazo, firmando, no estás solo. Empezamos a firmar en público más, sin importar quién mirara. En la tienda de comestibles señalaba manzanas y firmaba rojo o verde. Firmaba de vuelta, verde como tu chaqueta. La gente miraba, algunos curiosos, algunos incómodos, pero no importaba. Nuestro mundo tenía su propio lenguaje, uno que no necesitaba volumen. Luego vino la tarde en el parque que cambió las cosas. Era un sábado soleado, hojas crujiendo bajo los pies mientras caminábamos a Max por el sendero del río. Estaba persiguiendo una ardilla correa tensa cuando un grupo de adolescentes, quizás 16, ruidosos e inquietos, nos vio. Estaban tumbados en la hierba, bebidas energéticas en mano, riendo demasiado fuerte a nada. Uno de ellos notó a Valeria firmándome sobre la carrera tonta de Max. Empujó a su amigo y empezaron a imitarla, ondas de manos exageradas, caras burlonas, fingiendo hablar en signos sin sentido. Valeria se congeló a mitad de signo, su mano cayendo. Vi el color drenar de su rostro, la forma en que sus hombros se curvaban como si quisiera desaparecer. Max lo sintió también, gimiendo y presionando contra su pierna. Los chicos rieron más fuerte, uno gritando, ¿qué dice? Bla bla manos. La ira me golpeó como un cincel a la madera, afilada, caliente. Le di la correa de Max a Valeria y di un paso adelante, mis botas crujiendo grava. El grupo se cayó mientras me acercaba, pero las sonrisitas persistían. No grité, no necesitaba. Levanté mis manos y firmé, claro y deliberado, justo en sus caras. La diferencia no hace a alguien débil. La ignorancia sí. Miraron confundidos al principio, luego incómodos. Uno murmuró, lo que sea, tío. Pero la bravuconería se había ido. Tomaron sus cosas y se fueron arrastrando, murmurando bajo su aliento. Los vi irse, mi corazón aún latiendo. Luego me giré a Valeria. Me estaba mirando, ojos abiertos. Max sentado protectoramente a su lado. Sus manos temblaron mientras firmaba. No tenías que, pero la corté firmando de vuelta. Sí tenía. Nadie te hace sentir pequeña. No firmó nada por un largo momento. Luego dio un paso adelante, envolvió sus brazos alrededor de mí y se aferró fuerte. Su cabeza enterrada en mi pecho, sentí que temblaba, no de lágrimas, sino de algo más profundo, como alivio rompiendo finalmente. Max gimió y nos empujó a ambos. La sostuve allí en medio del sendero, el río murmurando a nuestro lado. Cuando se apartó, sus ojos brillaban y firmó, gracias por pararte frente a mí. Caminamos el resto del camino en silencio, pero era del tipo que te envuelve como una manta. Su mano encontró la mía, dedos entrelazándose, y apretó una vez, firme. Ese apretón decía más que cualquier palabra. Decía, te veo también. Desde ese día algo cambió.
El calor entre nosotros no solo crecía, se enraizaba profundo e inquebrantable. La lluvia empezó como un suave golpeteo contra las ventanas del café, el tipo de tarde salmantina que hacía que todo fuera pareciera una pintura al agua. El café golondrina estaba más tranquilo de lo usual. Solo unos habituales encorvados sobre portátiles y el bajo zumbido de la máquina de espresso. Valeria y yo reclamamos la mesa 6 de nuevo, nuestra mesa, la que tenía un leve tambaleo que había arreglado con un posavasos doblado semanas atrás. Llevaba un jersey gris suave, mangas subidas y su cabello suelto, rizando ligeramente por el aire húmedo. Tenía serrín en mis vaqueros del taller, pero no parecía importarle. Habíamos venido aquí cada miércoles por meses, pero esa noche se sentía diferente. El aire entre nosotros llevaba peso, como el momento antes de poner un cincel a la madera y comprometerte al corte. Había llevado algo en mi bolsillo todo el día. Un pequeño trozo de olmo que había tallado durante los almuerzos, lijado suave hasta que se sentía como una piedra de río. Mis manos eran estables en el taller, pero habían temblado cuando grabé las líneas finales. Valeria sorbía su chocolate caliente, firmando sobre un día duro en el hospital, un bebé prematuro que finalmente había ido a casa con sus padres. Sus manos se movían con la misma precisión gentil que usaba con sus pacientes, pintando la escena, los puñitos diminutos, las lágrimas de la madre, la sonrisa temblorosa del padre. Escuché, firmando de vuelta sobre la estantería que había terminado para una biblioteca local, cómo los niños pasarían sus dedos sobre los búhos tallados en los lados. Sonrió, trazando un búho invisible en el aire. La lluvia aumentó, tamborileando más fuerte contra el vidrio. Las luces del café parpadearon una vez, luego se estabilizaron. Dejé mi café y alcancé mi bolsillo, mis dedos cerrándose alrededor de la madera. Valeria notó, su ceja levantándose en curiosidad. «¿Qué es eso?», firmó, inclinándose adelante. Lo puse en la mesa entre nosotros. No era más grande que una caja de cerillas, pulido a un brillo cálido. Tallado en la superficie estaban dos signos en LSE, profundos y deliberados. Familia. La forma de mano para F, circulando el pecho, luego abriéndose para conectar. Y confianza, dos manos agarrándose, dedos entrelazados. Había practicado las líneas por días, asegurándome de que cada curva fuera exacta, cada borde suave suficiente para no atrapar un dedo. Los ojos de Valeria se abrieron. Extendió la mano, sus dedos flotando sobre la madera antes de trazar el signo, lento y reverente. «Lo hiciste tú», firmó, sus manos temblando ligeramente. Asentí, firmando de vuelta «para ti». «¿Para nosotros?». Levantó la vista y vi la pregunta formándose antes de que la firmara. «¿Por qué estas palabras?». Sus ojos buscaron los míos, vulnerables de una forma que no había visto desde esa primera noche. Tomé un aliento, mis manos estables ahora, y firmé, porque no eres solo alguien con quien me reúno para café ya. Eres hogar. Sus labios se separaron, pero no salió sonido. Recogió la talla, sosteniéndola como si pudiera desaparecer. Luego firmó, sus movimientos cuidadosos. «¿Estás seguro de que seré una esposa diferente?». La palabra esposa colgaba en el aire, pesada y real, sus manos pausando como probando su peso. Alcancé a través de la mesa, poniendo mi mano sobre la suya, la madera cálida entre nuestras palmas. Firmé con mi mano libre, lento y deliberado. «Diferente no te hace menos. Te hace única». Luego, hablando suavemente para que pudiera leer mis labios si necesitaba, añadí, «No quiero una vida perfecta. Quiero una real contigo». Sus ojos brillaron, y por un momento pensé que podría apartarse, como solía cuando las cosas se acercaban demasiado. Pero no lo hizo. Apretó mi mano, sus dedos fuertes alrededor de los míos, y firmó,
Tengo miedo, pero lo quiero también. La lluvia era un rugido ahora, borrando el mundo fuera. Dentro, éramos solo nosotros, la mesa 6 y el tenue aroma a café y lana húmeda. Firmé, no tenemos que apresurarnos, pero no me voy a ninguna parte. Asintió, una lágrima deslizándose por su mejilla y no se molestó en limpiarla. En cambio, firmó, nunca me he sentido tan vista. No desde antes. Nos quedamos allí hasta que Sofía empezó a apilar sillas, la señal universal de que era hora de cerrar. Pagué por nuestras bebidas y salimos a la lluvia, compartiendo mi chaqueta sobre nuestras cabezas. Las calles estaban resbaladizas, reflejando el brillo neón del letrero del café. Valeria metió la talla de madera en su boliguibo, su mano rozando la mía mientras caminábamos a su coche. Las siguientes semanas fueron un torbellino tranquilo. Empezamos a hablar del futuro, no en planes grandiosos, sino en piezas pequeñas y tangibles. Me mostró anuncios de casas con ventanas grandes y espacio para un jardín. Dibujé ideas para una estantería empotrada en un rincón donde pudiera leer a Max o algún día a niños que podrían llamarla mamá. No dijimos cuándo o sí, solo dejamos que la idea se asentara como polvo en una mesa terminada. Una tarde, después de un día largo en el taller, llegué a casa y encontré a Valeria en mi balcón. Max dormido a sus pies. Se había dejado entrar con la llave de repuesto que le había dado semanas atrás. Estaba dibujando en una servilleta, figuras de palitos de nosotros y Max, una casa con una chimenea torcida. Me senté a su lado, firmando, ya estás planeando. Sonrió, firmando de vuelta. Alguien tiene que mantenerte organizado. Luego más suave. Quiero un lugar donde podamos firmar sin preocuparnos por quién mira, donde sea solo nosotros. Tomé su mano, sintiendo el callo bupudo en su pulgar de años, sosteniendo termómetros y manitas diminutas. Lo encontraremos, firmé. Lo construiremos. Apoyó su cabeza en mi hombro y vimos las estrellas asomarse a través de las nubes, la lluvia ya pasada. Sus dedos trazaron el signo de familia en la talla de madera, ahora colgando de un cordón de cuero alrededor de su cuello. No necesitaba preguntar qué pensaba. Podía sentirlo en la forma en que sostenía mi mano y en que no se apartaba cuando el futuro se sentía grande. Estábamos aún aprendiéndonos, aún tejiendo esos puntos cuidadosos, pero la manta tomaba forma, cálida y fuerte, y sabía que seguiríamos añadiendo a ella un momento quieto a la vez. La mañana de la boda amaneció clara, el tipo de día primaveral castellano, donde el aire huele a hierba húmeda y posibilidad. Habíamos elegido el patio trasero de mi taller de carpintería para la ceremonia. Nada fancy, solo un parche de verde rodeado de pilas de madera y el tenue aroma a cedro. 30 sillas estaban colocadas en un círculo suelto frente a un arco simple que había construido de madera de granero recuperada, sus curvas suaves bajo capas de aceite. Flores silvestres blancas recogidas del campo detrás del taller estaban atadas a los postes con cordel. Max, llevando una pajarita que Valeria había cosido de una vieja camisa de franela, correteaba entre los asientos, su cola moviéndose como un metrónomo. Valeria había insistido en pequeño, solo la gente que importa, había firmado, y estuve de acuerdo. Mi madre se sentó en la primera fila, sus ojos brillantes, firmando hermoso una y otra vez. Los padres de Valeria estaban allí, las manos de su padre temblorosas pero orgullosas, mientras practicaba la frase en LSE que le había enseñado, bienvenido a la familia. Sofía del Café Golondrina trajo una bandeja de bollos de canela, poniéndolos en una mesa al lado de una jarra de té helado, sin caterings, sin cuarteto de cuerdas, solo nosotros, nuestra gente, y el zumbido de un día que se sentía correcto. Valeria apareció al borde del patio y mi aliento se atoró. Llevaba un vestido marfil simple sin mangas,
con un escote que bajaba lo suficiente para mostrar el colgante de madera tallada que le había dado meses atrás, su cabello suelto, captando la luz del sol, y llevaba un pequeño ramo de margaritas. Su madre caminaba a su lado, pero los ojos de Valeria estaban en mí, estables y seguros. Cuando llegó al arco, firmó: «Te ves bien limpio». Su sonrisa juguetona pero suave. Había cambiado mi franela usual por una camisa blanca y vaqueros oscuros, lo más cercano a un traje que llegaría. Firmé de vuelta: «Me estás robando el corazón de nuevo». El oficiante, un amigo del taller que se había certificado en línea, sonrió y comenzó, su voz baja para quienes la necesitaban, sus manos firmando para Valeria y cualquiera que siguiera. No había música, no votos hablados que necesitaran sonido. En cambio, nos enfrentamos bajo el arco, Max sentado entre nosotros como un testigo peludo. Tomé las manos de Valeria, sintiendo los callos familiares, el calor que se había convertido en mi ancla. Firmamos nuestras promesas, lento y deliberado, nuestras manos moviéndose en sincronía. Te elijo hoy, mañana y cada día silencioso. Sus ojos brillaron, pero su sonrisa no vaciló. Firmó de vuelta: «Te elijo», en ruido o quietud, en cicatrices y fuerza. La multitud, nuestra pequeña multitud perfecta, miró en silencio, algunos firmando junto, otros solo sintiendo el peso. Mi madre se secó los ojos, sus manos temblando mientras firmaba orgullosa. Cuando el oficiante nos pronunció casados, no besé a Valeria de inmediato. Firmé, ¿puedo? Rió, un sonido que había aprendido a sentir en la forma en que sus hombros se sacudían, y firmó siempre. Luego la besé, suave y lento, sus manos enmarcando mi rostro. Max ladró una vez, agudo y alegre, rompiendo la quietud, y todos rieron. La recepción fue igual de simple. Mesas plegables bajo luces de cadena, platos de potluck de amigos y una lista de reproducción que Valeria había curado, pesada en canciones con bajos fuertes que podía sentir a través del piso. Bailamos nuestro primer baile con manos, no pies, una rutina coreografiada en LSE que habíamos practicado en mi apartamento. Riendo cuando tropecé con los signos para siempre, su padre se unió, sus manos torpes pero sinceras, y pronto la mitad de los invitados intentaban firmar junto, sus gestos desordenados pero llenos de corazón. No fuimos de luna de miel de inmediato. En cambio, nos mudamos a una casa pequeña a 10 minutos del taller, una que necesitaba arreglos con un gran patio trasero y un porche que crujía justo bien. Valeria pintó la cocina amarilla, lo suficientemente brillante para sentirse como sol incluso en días grises. Construí un banco de trabajo en el garaje y un rincón de lectura junto a la ventana, completo con un estante para sus revistas médicas y mis libros de carpintería. Max reclamó el sofá y adoptamos un segundo perro, un beagle sordo del refugio, hocico gris y gentil. Lo llamamos Eco porque seguía a Max a todas partes, sus patas silenciosas en el piso de madera. Valeria siguió trabajando en San Juan, llegando a casa con historias de niños que le dibujaban o la llamaban enfermera superheroína. Expandí el taller, tomando pedidos personalizados, una cuna para un vecino, una mesa de comedor con iniciales talladas ocultas en el grano. Nos sentábamos en el porche por la noche, firmando sobre nuestros días, Max y Eco extendidos a nuestros pies. Algunas noches no firmábamos en absoluto. Solo nos sentábamos, su cabeza en mi hombro, mi mano trazando círculos perezosos en su brazo. Un año en el Café Golondrina, pusieron una pequeña placa en la mesa 6, donde alguien escuchó no con oídos, sino con corazón. Aún íbamos cada miércoles, pidiendo lo mismo: café negro para mí, chocolate caliente para ella. Los baristas conocían nuestro pedido, y Sofía deslizaba un pepinillo extra en mi plato con un guiño. Nos sentábamos, firmábamos sobre la semana y veíamos caras nuevas venir e ir.
preguntándonos qué historias llevaban. A veces niños del hospital veían a Valeria y corrían, sus manos agitándose con excitación mientras firmaban «Hola, enfermera Valeria». Se iluminaba firmando de vuelta, presentándome como su marido, el tipo de la madera. Les tallaba animalitos diminutos en el acto, un oso, un zorro, mientras Valeria les decía que fueran valientes para su próximo chequeo. Max y Eco dormían bajo la mesa, sus colas moviéndose en sueños. La vida no era perfecta. Había noches cuando Valeria despertaba de pesadillas sobre el hospital, sus manos agarrando las sábanas. La sostenía firmando «Estoy aquí» hasta que su respiración se ralentizaba. Había días cuando el taller me abrumaba, pedidos acumulándose, y llegaba a casa callado, mis manos demasiado cansadas para firmar. Hacía té, se sentaba a mi lado y esperaba hasta que estuviera listo para hablar o no hablar. Aprendimos los silencios del otro, como se aprende el grano de la madera antes de cortar. Años después, añadimos un columpio al patio trasero, lo suficientemente grande para 2,5, porque Valeria estaba embarazada. Una sorpresa que nos hizo reír y llorar en el mismo aliento. No supimos el género. Solo practicamos firmar bebé y amor hasta que se sintió natural. El cuarto del bebé tenía una cuna que construí de madera de cerezo, su cabecera tallada con manitas diminutas y ELEE para seguro. En nuestro aniversario, volvimos a la mesa 6, solo nosotros y los perros. La placa aún estaba allí, un poco desgastada, pero brillando bajo las luces del café. Valeria firmó. Aquí es donde empezó. Firmé de vuelta, y donde sigue yendo. Sacó el colgante de madera tallada, ahora pulido suave por años de uso, y lo presionó en mi mano. Familia, confianza. La besé, el café zumbando a nuestro alrededor, y supe que esta era nuestra historia. No ruidosa, no llamativa, pero nuestra. Una vida construida, un corte cuidadoso, un signo quieto, un día elegido a la vez. Hay historias que no se gritan, se tallan en silencio, como una veta de madera que solo aparece cuando la lija es paciente. La de Iker y Valeria nos recuerda que la dignidad no depende del ruido, sino de la presencia. Él aprendió a escuchar con las manos, ella a confiar otra vez. Y en cada gesto, un café de los miércoles, un colgante con familia y confianza, convirtieron las cicatrices en estructura, no en defecto. La vida valiosa no es la perfecta, sino la que eliges construir sin avergonzarte de tus grietas. El rechazo no define, revela. La diferencia no resta, singulariza. Amar, entonces, es un trabajo artesanal. Sostener cuando el mundo imita y hiere. Defender sin humillar, quedarse cuando sería más fácil irse. El silencio no es vacío. Es un lleno distinto donde caben el respeto, la paciencia y la promesa de seguir afinando el mismo lenguaje. ¿Cuál fue el gesto más pequeño que te cambió una historia grande? Cuéntamelo en los comentarios. Quizá tu experiencia sea la chispa que otro necesita hoy. Si este mensaje te tocó, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí transformamos rutinas en sentido, una palabra o un signo a la vez. Y si conoces a alguien que necesita recordarlo, compártelo. A veces, un relato breve es la madera exacta para sostener un día entero.